Ya. Ya, bueno, en esta oportunidad nos toca exponer máquina de estado. Yo soy el alumno Daniel Fernando Cano Mamani y mi compañero Núñez Peralta Brian Joe. Vamos a exponer máquina de Mille y máquina de Moore. Bueno, máquina de estado se le llama a un modelo de comportamiento de un sistema con entradas y salidas, en donde las salidas dependen no solo de las señales de entrada actuales, sino también de las anteriores. Eh, las máquinas de estados se definen como un conjunto de estados que sirven de intermediarios, podría decirse, en esta relación de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada determine para cada instante un estado para la cual la máquina de forma, un estado para la máquina de tal forma que la salida dependa únicamente del estado y de las entradas actuales. Una máquina de estado se puede denominar máquina de estado finito, FSM, si el conjunto de estados de la máquina es finito y es el único tipo de máquina de estados que podemos modelar en un computador en la actualidad, ¿no? Debido a esto, se suele usar los términos máquina de estados y máquina de estado finito de forma intercambiable. Sin embargo, un ejemplo de una máquina de estado finito sería un computador cuántico. Esto se debe a que no me acuerdo ahorita el nombre, de este tipo de máquina de estado que se debe utilizar en computadores va a tomar valores continuos. Bueno, pasando ahora a máquina de estado finito. Una máquina de estado finito es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Este modelo está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finitos, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Su funcionamiento se basa en una función de transición que recibe a partir de un estado inicial a una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto. Todo esto es la entrada, ¿no? Y que va leyendo dicha cadena a medida que el autómata se desplaza de un estado a otro para finalmente frenar en un estado final o aceptación que va a representar la salida. En los sistemas secuenciales que vemos, bueno, a diferencia de los sistemas combinacionales, en los sistemas secuenciales los valores de la salida en un momento dado no van a depender exclusivamente de los valores de entrada en dicho momento, sino que también dependen del estado anterior o el estado interno. El sistema secuencial más simple es el biestable, de los cuales el de tipo D o cerrojo es el más utilizado en la actualidad. El sistema secuencial requiere de la utilización de un dispositivo de memoria que pueda almacenar la historia anterior de sus entradas, que se denomina las variables de estado y le permite mantener su estado durante algún tiempo. Estos dispositivos de memoria pueden ser sencillos como un simple retardador o celdas de memoria de tipo DRAM, SRAM2 o multivibradores biestables, también conocidos como flip-flops y entre otros, ¿no? En los circuitos que vemos ahí como circuitos síncronos, los circuitos secuenciales síncronos solo permiten un cambio de estado en los instantes marcados o autorizados por una señal de sincronismo de tipo oscilatorio que se denomina reloj. Bueno, lo que soluciona los problemas que tienen los circuitos asíncronos originados por cambios de estado no uniformes dentro del sistema del circuito. Ahora, los circuitos secuenciales asíncronos, eh, pues se presentan diferentes cambios de estado que ocurren al ritmo natural asociado, digamos, a las compuertas lógicas utilizadas en su implementación, lo que, lo que produce lo que va a producir retardos en cascadas entre los biestables del circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que no utilizan elementos especiales de memoria, lo que puede ocasionar algunos problemas de funcionamiento, ya que estos retardos naturales no están bajo el control del diseñador y además no son idénticos a la de la compuerta lógica, o en cada compuerta, ¿no? Bueno, pasando a mi parte en sí, que es máquina de miles, se podría decir que en la teoría en general de la computación,
Una máquina de Mili es un tipo de máquina de estado finito que genera una salida basándose en su estado actual y una entrada. Esto significa que el diagrama de estados incluirá ambas señales de entrada y salida para cada línea de transición. Ahora bien, en general, para la máquina de Mili, debemos saber que una entrada externa va a interferir directamente en la señal de salida del sistema y obviamente el resultado se va a ver afectado de gran manera, cosa que con la máquina de Moore no va a ocurrir y ya mi compañero va a hablar de eso en un momento. Bueno, aquí está la máquina de Moore. Y ahora vemos lo que viene a ser las etapas de diseño secuencial de síncronos, ¿no? Aquí podemos ver en un ejercicio que voy a plantear más adelante los diferentes pasos que hay que seguir para poder solucionar uno de estos ejercicios. Simplemente pasar a las especificaciones verbales al diagrama de estado, construir la tabla, asignar códigos, seleccionar los elementos de memoria, obtener las tablas de excitación, simplificar todo y al final implementar el circuito, en este caso en Proteus. Tenemos que diseñar un sistema secuencial síncrono que permita detectar la secuencia de entrada en binario del número que vemos ahí, que es 10101. Vamos a estar hablando de eso todo el tiempo. Aquí vemos simplemente ya un pequeño esquema que es basado en lo que hemos hecho. Obviamente, como tengo 5 números en binario, tengo que poner 5 estados para que sean 5 transiciones. En cada caso, obviamente, la entrada externa será el valor que necesita para poder pasar al siguiente. En este caso, vemos el 1 ahí. X igual a 1, que significa que el estado I0 va a pasar al estado I1 solo cuando su X o su entrada externa sea 1, cosa que no ocurre si es 0, ya que si es 0 vemos que regresa al mismo estado. Ahora, en el siguiente era un 0, o sea que este I1 necesita un 0 para pasar al I2. Así que se lo doy. X0, o sea, entrada externa igual a 0, pasa al I2. Y si fuera 1, simplemente regresa a su posición. Y en todos los casos, por cierto, la salida es igual a 0. Solamente al final, cuando ya se completa el proceso, se da a entender que la salida es 1. Y se vuelve a iniciar todo. Y aquí vemos X1, X0, X1, X0 y X1 y pasa de estado a estado. Y eso es justamente lo que quiero. Caso contrario, simplemente se queda en su mismo estado. El siguiente paso, que ya les había dicho, era construir la tabla de estados. Muy bien. Aquí está la tabla de estados. Simplemente hemos puesto cada una de los estados iniciales, de los estados finales y respecto al valor de la X o al valor de la entrada externa que necesita para pasar al estado final. Y la salida que en todos los casos es 0, pero en el último es 1. El siguiente paso vendría a ser asignar códigos a los estados. Aquí pues simplemente vamos a hacer uso de esta pequeña ecuación que dice que un 2 elevado a la n es igual al número de estados. Pero el n es el número de flip-flops que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos 5 estados aquí, pero 2 a la n nunca nos va a dar 5. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente ponemos un número más cercano, pero que esté por encima del 5, que sería en este caso el 8. Y como hemos puesto 8 en el número de estados, entonces el valor de la n tendría que ser 3. O sea que van a ser 3 flip-flops que yo voy a utilizar en algún momento. Y aquí he tratado de reemplazar estos valores de la entrada de cada estado en números binarios, en números en el sistema en base 2. Y obviamente tengo que ponerle 2 al cubo, 8 estados, pero aquí vemos solamente 5. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le aumentamos. Y como ya lo aumentamos, pues hacemos que cada uno de estos estados, en caso sea de que, por ejemplo, caiga en esto, en el I5, en el I6 o en el I7, simplemente se regresen todos al estado I0 y sea como si ninguno de estos hubiera pasado. Y así se podría solucionar el problema. Ahora, extendemos la misma tabla, o sea, la misma tabla de valores, pero le metemos el I5, el I6 y el I7, considerando obviamente cada una de sus entradas, cada una de sus salidas, que en todas las ocasiones va a ser I sub 0, y al final que el valor de la salida es igual a 0. El siguiente paso sería seleccionar elementos de memoria. En este caso hemos escogido el flip-flop JK, y la tabla de excitación es la que se ve aquí. Ahora vamos a reemplazar a cada uno de estos estados anteriores que hemos visto, el I0, el I0, el I1, todo. Lo vamos a reemplazar y vamos a hacer esta pequeña tablita basándonos en el flip-flop JK, que es el que vamos a usar 3 veces, como ya había explicado. Y después de esto, pues simplemente agrupamos todos los JK y obviamente la salida en pequeñas tablas de Carnot y pasamos a lo que viene a ser la implementación del circuito en Proteus. A ver.
Bien. Como les venía diciendo, en el ejercicio teníamos que introducir el número 10101 en binario. ¿Qué quiere decir? Simplemente vamos a iniciar esto de aquí, vamos a cancelar y vamos a iniciarlo. Listo. Este es el clock y este vendría a ser la entrada externa. Entonces, lo que me dice este número o lo que debería salirme ya, obviamente colocando estos tres flip-flops que vemos aquí, 1, 2 y 3. Ya expliqué por qué eran 3. Y el resto simplemente son, digamos, partes de este circuito en general que me sirve para obtener estos resultados, ¿no? Esta ya es la salida, igual a 0, en este caso al menos. Y esta vendría a ser el estado 0, 1, 2, 3 y 4. Solamente van a salir esos porque los otros estados los he puesto para que no haya incongruencias, pero no es necesario que aparezcan. Ahora, tengo que ingresar una entrada igual a 1, porque ese es el primer número que tengo que ingresar para que pase del estado 0, que es el que vemos, al estado 1. Lo que hacemos es simplemente darle a la señal de reloj y vamos a ver cómo... Un ratito, pero hay problemas. Listo, ahora sí. Le hemos dado a la señal del reloj y simplemente hemos visto cómo ha pasado del estado 0 al estado 1, porque yo ya le di la entrada igual a 1 y le hemos dado, digamos, sí, le hemos dado OK a la señal de reloj para que la señal del número 1 vaya y eso ha cambiado simplemente al I sub 1. Ahora, vamos a pasar al estado sub 2, al estado I sub 2. Pero para esto no me sirve meterle un 1, porque si yo quito esto y le doy otra señal de reloj, con el mismo 1 simplemente lo que va a pasar es que no va a avanzar. Porque en este caso le tengo que ingresar un 0, no un 1, para que avance al estado I sub 2. Así que tengo que cambiar esto, quitarle esto, o sea, ponerle un 0 para que recién ahí avance, como ven, al I sub 2. Y obviamente la salida en todos los casos se mantiene igual a 0. Bueno, ahora vamos a pasar al estado I sub 3 y con esto simplemente pues tenemos que darle un 1 porque hemos visto o tenemos que recordar que el número que estamos ingresando es un 1, 0, 1, 0, 1 y es el 1 el número que sigue ahora. Le damos el 1 y le damos a la señal de reloj y obtenemos esto, que es el estado I sub 3. Ahora, para pasar al siguiente estado ya sería un 0 y creo que ya es bastante simple como simplemente quitarle esto, darle un 0 y darle OK a la señal de reloj y pasamos al valor de ISO 4. Y en todos los casos, como vemos, esto se mantiene. Ahora, para pasar al siguiente estado ya es diferente la cosa. Como esto ya viene a ser del estado 4 al estado 0, o sea, al estado inicial, o sea, ya como si no hubiéramos empezado, como si no hubiéramos tocado nada, simplemente le damos a esta señal de entrada, sin necesidad de darle el clock, porque cuando le damos el clock simplemente se da como si ya no hubiéramos, como si no hubiéramos hecho nada, o sea, simplemente regresa a 0, pero nuestra salida nos va a mostrar en 0 si nosotros marcamos ambos, si nosotros marcamos tanto la entrada externa como el reloj. No es necesario hacer eso. Basta con que yo le dé a la entrada externa y ya en la salida me va a mostrar lo que viene a ser el número 1, de que todo el proceso ha terminado. ¿Por qué? Porque ya ingresé todos los dígitos. Este que voy a ingresar es el último número. Y vemos aquí cómo el estado no ha cambiado, pero la salida me indica que el proceso ya terminó. Simplemente cuando yo le dé al clock, esto va a regresar al estado inicial y esto, obviamente, al estado inicial también. Volverá a ser 0 y esto volverá al estado I sub 0. Y ahí está. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora mi compañero Núñez Peralta va a hablar del tema de máquina de Moore. Bueno, entonces continuando con la exposición, vamos a ver lo que es máquina de Moore. Bueno, la máquina de Moore es un tipo de máquina de estado, donde las salidas están determinadas únicamente por el estado actual y no dependen directamente de la señal de entrada para poder pasar al siguiente estado. Bueno, esa es la definición básica, ¿no?, de lo que es máquina de Moore.
Ahora, mayormente la máquina de Moore lo usan para hacer circuitos secuenciales, para pasarte un contador, puede ser un contador, cosas simples que no necesita tanto manejo como una máquina de Mille. Bueno, la ventaja de utilizar la máquina de Moore, que es más fácil desarrollar en Proteus, porque no necesitas tanto de un aprendizaje tan profundo para poder diseñar el estado que nosotros queramos diseñar, ¿no? En lo que viene a ser nuestros circuitos secuenciales. Bueno, por aquí vamos a ver el diseño. Vamos a tener nuestros estados. Está cambiando, creo. Ya bueno, como vemos ahí, el diseño principal para hacer nuestro diagrama de estado viene a ser que tenemos aquí primero nuestros estados que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Las letras Q y R que vienen a ser los valores de salida actuales en ese estado. Y vamos a tener condiciones externas para producir la transición para pasar al siguiente estado. Por aquí tenemos un ejercicio que nos dice diseñar un sistema secuencial síncrono que posee las siguientes dos funciones. Mostrar ascendentemente los números binarios del 0 al 3 y mostrar descendente del 3 al 0. Haciendo nuestro diagrama de estados, vemos que aquí tenemos cuatro estados. El primer estado lo vamos a tener como I sub 0, el segundo estado como I sub 1 y el tercer estado como I sub 2 y el cuarto estado como I sub 3. Lo que vemos aquí en las condiciones externas es que cuando nuestro señal de entrada viene a ser 0, de I sub 0 va a pasar al siguiente estado, siempre y cuando la señal de entrada sea 0. Ahora, cuando nuestra señal de entrada es 1, va a retroceder al anterior estado. Haciendo nuestras tablas de estados, vemos aquí que va a estar en función de nuestra señal X, dependiendo si es 0 o 1, y nuestras salidas que nosotros vamos a ver que está en 0, 1, 2 y 3. Vamos a utilizar el flip-flop JK, ya que tenemos 4 estados, por definición es 2 a la n es igual al número de estados, n viene a ser los números de flip-flops, por lo tanto solo vamos a utilizar 2 flip-flops en este caso. Utilizando ya, resumiendo toda la tabla de excitación de JK y haciendo nuestra tabla, lo llevaremos a nuestro mapa de Carnot y tendremos nuestras siguientes señales de K1, K0, S1 y S2. Esto lo llevaremos al programa Proteus
¿Dónde estás? Bueno, como vemos ahí en el programa Proteus, vamos a utilizar dos flip-flops JK, un XOR, un decodificador 7447 y un display ánodo. Al conectar todo lo previsto como el mapa de Carnot, vamos a tener un clock, una señal de entrada y nuestra voltaje en positivo, ¿no? Entonces, como volvemos a repetir, la función de esta máquina es que nos lleve de 0 a 3, siempre y cuando la señal de entrada sea en 0. Como vemos ahí, la señal de entrada es 0, entonces va ascendentemente de 0 a 3. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos en 1? Va a ir descendiendo, o sea, va bajando de 3 a 0. Básicamente eso sería lo que es nuestro diseño de máquina de Moore.